Bueno, para que nos explique un poco y nos ponga en situación de esta realidad con todo esto que vos nos trajiste, vamos a sumar a la mesa a Manuel Cerdán, que es analista macroeconómico de la consultora ABCEP. ¿Cómo te va, Manuel? Muy buenos días. Cris Dátola te saluda. Hola Cris, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por sumarte acá a Pymes en la Red. Acá Carlitos Charlie nos trajo un tema que tiene que ver con caída de la exportación, uno de los primeros meses, si no es el único, de déficit en la balanza comercial, caída de las exportaciones, aumento de las importaciones, desdoblamiento del dólar y falta de dólares. ¿Cómo podemos analizar hoy esta situación? Y mira, yo te venía escuchando y lo cierto es que nada, los argumentos que repasaban diría que estoy de acuerdo con todo, ¿no? O sea, el primer mes que hasta ahora tenemos datos, que fue nada más enero, como bien decís, tuvimos una caída de las exportaciones, principalmente explicado por productos primarios, por la tremenda sequía en curso. O sea, como para que te des una idea, las exportaciones de productos primarios cayeron casi 43% en valor, y si lo medimos en cantidades cayeron 45% más o menos. Como bien decías, los precios por suerte y por el momento nos siguen acompañando y ahí te morigera un poquitito la caída, pero bueno, al ser tan abrupta la caída en cantidades, al final de cuentas, en términos de valor, te termina cayendo. Y hacia adelante, la verdad es que las expectativas no son muy favorables, porque como bien mencionabas anteriormente, ¿no? Tenemos, por un lado, se espera para este año una desaceleración importante en lo que es el crecimiento del PBI mundial, ¿no? Entonces, obviamente, ahí vamos a tener menos demanda de nuestras exportaciones. Uh-huh. Al mismo tiempo, si bien por ahora, como te decía antes, los precios vienen acompañando, los precios de nuestras exportaciones siguen en niveles altísimos en términos históricos, justo los últimos datos de inflación de Estados Unidos y de empleo de Estados Unidos, que sigue mostrándose muy robusto y se sigue viendo una inflación que no cede como la Fed espera que sea, bueno, pone un poco de dudas sobre el tightening monetario, ¿no? Porque antes, hace unos meses se creía que, bueno, la Fed para este año comenzaba a aflojar un poquito el endurecimiento monetario, pero bueno, dado una inflación que no cede y los últimos indicadores de actividad de empleo robustos, hace poner paños fríos al asunto y el tightening, y el relajamiento de las condiciones monetarias podrían empezar recién en 2024. Entonces, ¿eso qué significa? Que por lo general, dicho mal y pronto, mientras más endurece la Fed su política monetaria, por lo general se suele correlacionar con una baja en los precios de los commodities de exportación. Entonces, resumiendo, tenés un mundo bastante más adverso, en donde por cantidades te van a demandar menos, justamente por esto que te comentaba, de que se va a crecer menos, y por el otro, los precios te van a empezar a ceder, por esto que te comentaba del el mayor endurecimiento monetario al esperado. Uh-huh. Y después, obviamente, ya en cuanto al tema local, lo cierto es que la que te va a terminar explicando por qué no vamos a tener un año bueno en materia de exportaciones, obviamente es la sequía y las heladas en curso, ¿no? Uh-huh. A medida que pasan los días, lamentablemente el clima no mejora y las proyecciones se van actualizando y son cada vez para peor. De hecho, esta semana la Bolsa de Comercio de Rosario volvió a bajar sus estimaciones. Como para que tomemos una idea de la dimensión, si comparamos con lo que, según nuestras estimaciones, ¿no? Si comparamos con lo que fue el año pasado, para que te des una idea, la producción de los principales tres cultivos, maíz, trigo y soja, uh-huh, podría tener una pérdida estimada más o menos entre 16.000 millones de dólares y 21.000 millones de dólares. Y si nos vamos al complejo agroexportador, donde tenemos también otros complejos, ¿no? Como girasol, cebada, arroz, maní, ahí estimamos una pérdida de exportaciones en comparación al año pasado que puede rondar entre los 9.000 millones de dólares y 13.000 millones de dólares. O sea, la verdad, eso te pega muy fuerte, ¿no? Manuel, Carlos Manzoni, sí. Charlie te habla. Eso por el lado Carlos. Del agro, que uno dice, bueno, lo da por seguro, porque el agro siempre te aporta, o sea que ahora es doblemente malo. Por el lado de las manufacturas industriales, porque si nosotros no podemos importar, o sigue habiendo este goteo de divisas para autorizar a unos, a otros no, en las últimas semanas hemos visto lo que ha sucedido con la polémica por las IRA, ¿qué cabe esperar del lado de la industria, que también es un componente exportador?
Sí, obviamente. No, lo que decís es bien correcto, ¿no? Como el gobierno se resiste fuertemente a devaluar y como ya sabemos, la realidad es que se atrasa, el tipo de cambio está muy atrasado en términos reales, o sea, si lo comparamos con el promedio histórico estábamos 23 puntos abajo y si lo comparamos con diciembre de 2021 casi 15 puntos abajo, ¿no? Entonces, al resistirse a devaluar, obviamente la alternativa que le queda al gobierno es pisar importaciones. Eso está muy claro. Y además tiene algo de margen porque nada, las importaciones, si se lo compara con el nivel de actividad, en 2022 estuvieron altas. Pero bueno, inevitablemente, como bien comentabas con anterioridad, cuando se empieza a pisar importaciones, se empiezan a pisar algunos productos que son necesarios para la producción local. Entonces eso inevitablemente te va a pegar en producción y en exportación. Entonces también cabe esperar y lo mismo por lo que comentaba antes, ¿no? O sea, por el lado de que las restricciones en las importaciones te empiezan a afectar en la producción y en la exportación, y además lo que decíamos antes de que, bueno, con un mundo que crece menos, la demanda también es menor, ¿no? Y en particular Brasil, que es uno de nuestros principales socios comerciales. Uh-huh. De todas maneras, déjame que te diga algo, el sector automotriz igual en particular, nosotros estimamos un crecimiento para este año en sus exportaciones. Lo mismo para el sector energético, pero bueno, lo cierto es que nada, el impacto del agro es tan grande en el total de nuestras exportaciones y en la cantidad esperada para este año de la disminución, que nada, si bien automotriz y energéticas te pueden subir un poco, te van a aumentar un poquito según lo que consideramos nosotros, este alivio es mínimo en comparación a los números que te decía antes de que se va a perder en términos de expo agroindustriales. Y Manuel, de cara a sabiendo que es un año electoral, ¿qué herramientas tiene Sergio Massa como ministro de Economía para empezar a darle lucha a esta situación? Porque la verdad, tenés a un capo con sequía, falta de dólares, un ajuste por hacer que están dilatando, una devaluación que siguen dilatando. ¿Qué herramientas tiene el ministro hoy para llegar por lo menos a agosto de este año? Y como bien decís, ¿no? O sea, herramientas no son muchas, lamentablemente, son muchos frentes con posibilidad de riesgo latente. Son muchos los temas que se estuvieron postergando, correcciones en términos de equilibrio macro que se vino postergando, desbalances, ¿no? En términos de equilibrio macro que se vienen postergando desde el año pasado y el anterior. Entonces yo creo que al menos a lo que va a apuntar Massa es a seguir con su estrategia de administración de los desbalances macro. O sea, no van a hacer ninguna corrección fuerte, sino que van a ir piloteando la situación lo máximo posible, seguirán metiendo parches, seguirán intentando de que el asunto no explote para llegar con chances a las elecciones. Pero las herramientas no son tanto. O sea, ¿qué se va a esperar? No sé, para lo que es exportaciones. Cabe esperar algo similar a lo que sucedió el año pasado, que hagan algún incentivo de dólar diferencial, como fue el dólar soja, como fue ahora, como se anunció recientemente el dólar vino. También se empezó a hablar de economías regionales y demás. O sea, como te decía antes, ¿no? Como el gobierno está negado a devaluar, o sea, a realizar un salto discreto fuerte del tipo de cambio, lo que hace es esta devaluación en cuotas y medio escondida, si se quiere, como para ver si puede sumar algo de exportación, ¿no? Y de liquidación en particular. Después, como te decía antes, ¿no? Para cuidar esto también van a seguir restringiendo importaciones para intentar administrar las presiones en el mercado cambiario, que son muy fuertes, y el nivel de reservas hoy está bastante bajo. Y después, no sé, en materia de precios, por ejemplo, obviamente lo que es inflación influye mucho en el votante, porque también te pega en consumo y porque nada, es algo que se ve día a día. Lo cierto es que el 60% que presupuestó el gobierno, el 60% que había incluido el gobierno en el presupuesto como inflación anual para 2023 ya quedó muy lejos, es prácticamente imposible. Uh-huh. Pero bueno, el gobierno va a intentar hacer lo posible y para al menos disminuir un poco el ritmo de inflación. ¿Y cómo? Bueno, mediante parches, como decíamos, ¿no? Controles de precios justos. A ver, ese tipo de congelamientos, acuerdos de precios, te puede impactar en el margen, puede llegar a tener una mínima desaceleración en algunos productos, en algunos meses,
Pero lo cierto es que la inflación es difícil que escape del sendero del 5 o 6 mensual. Y eso ya te da una inflación superior al 90%. Muchísimas gracias, Manuel, por tu tiempo. No, por favor. Fue Manuel Cerdán, analista macroeconómico de la consultora ABC. Bueno, panorama dificilísimo para Massa y para el gobierno de turno. Panorama muy difícil, y hay que reconocer que la consultora ABCEP siempre tiene informes muy interesantes sobre la macroeconomía, sobre distintos sectores, por ejemplo sobre la minería. También habían hecho y elaborado un informe sobre este ICA, justamente del que nosotros hablamos. O sea que es una consultora muy seria y que suele tener proyecciones muy buenas de lo que va a pasar con la economía. Difícil, sabemos que la tiene. Acaba de patear lo último que te tiro, Cris, y me das un minuto. Sí. Se acaba de patear esta semana el gobierno vencimientos para dentro de 2 años, ¿no? Espectacular. Patear la pelota para adelante le pegan con efecto, ¿viste? Y la clavan justo. Pero es que al pie del wing. no te digo, estamos fundidos.